Dar los buenos días. Aquí en Chile cambiamos el horario el sábado pasado, así que ahora tenemos 3 horas con México, chiquillas, que veo México por ahí. Em, Como siempre digo dónde estamos para que nos podamos ubicar. Hicimos el curso de biodecodificación de 16 encuentros y ya vamos en el 15, este es el 16 de profundización, donde lo que estamos haciendo es profundizando lo que era el encuentro 13, 14, 15 y 16 por capas embrionarias. Entonces, ¿de dónde estoy sacando este material? Se los puse aquí y también me saqué la foto, hice un pantallazo de este www.leyesbiológicas.com, que es esta escuela que ya tiene, me parece, 11 o 12 años y suelen hacer los cursos, eh, van en la cuarta etapa y los suelen hacer 2 años enteros. Trabajan cerca de 765 temas, 15 años llevan, muchísimo. Entonces ellos sacan, crearon el material desde lo que eh, toda la investigación del doctor Hammer, pero ellos como escuela han desarrollado mucho material. Entonces, entregan en su página, ustedes van aquí a material de estudio 100% gratuito, clac, uno los pincha y se puede descargar todos estos PDF. El último fue de mayo, del 17 de mayo de este año, entonces este material es lo último que ellos tienen porque cada año lo van actualizando, así que más adelante se pueden meter a descargar. Y este Andrés Pérez, yo les he escrito para darle las gracias por muchas cosas y por lo tanto quedé registrada en sus correos y Andrea hará como unos 2 meses atrás dijo compartan, ocúpenlo, incluso hagan clases si quieren cobrar, no hay problema. Entonces, eh, son muy generosos ellos, por eso si hay alguien que quiere profundizar en biodecodificación, esta es una escuela con muy buen material y muy bueno, tienen mucha práctica, porque también tienen muchos estudiantes que han ido reciclando desde la propia experiencia, entonces está muy bien esta escuela, para que recordemos de dónde sacamos el material. Y ya hemos visto aquí en los PDF, les decía que estamos en el PDF número 25 de nuestras clases, la número 16 está, o sea que igual vamos haciendo 2 o 3 encuentros por encuentro nuestro. Y yo lo que hice esta semanita, les cambié los nombres, entonces vi hasta dónde terminaba el mesodermo nuevo, que es lo que empezamos hoy, y son 12 PDF. Después el ectodermo, que es la última capa, es hasta el 52, entonces estamos literalmente en la mitad. Y después vienen temáticas, que les cambié el nombre a los PDF, le puse corazón, ojo, sistema tegumentario, oído. Yo creo que vamos a llegar hasta las 52 y en una de estas yo estos PDF los leeré y, por ejemplo, valdrá la pena trabajar con eh, estos 5 temas, quizás en 2 clases los podemos preparar, porque después ya se repite un poquito, está el tema del sobrepeso y obesidad, que sería interesante saber cuál es el enfoque que le dan. Eh, pero en el fondo nos quedan estas 2 capas embrionarias de son 5. ¿Se acuerdan que en este gráfico de Alejandro Lavín no está la capa del mesodermo intermedio? No todo el mundo lo considera y en el primero nosotros vimos 43 órganos, en el segundo, mesodermo antiguo, 16. Primero está controlado desde el tronco encefálico, el segundo desde el cerebelo, y vimos 25, a pesar de que lo hicimos en un solo encuentro, porque dimos criterios como generales, vimos eh, que se los agrando para que lo recordemos porque esto fue lo último. Desde el mesoencéfalo está
controlado esto, y aquí en el documento al principio ellos decían que no está creado el mapa cerebral porque todas las musculaturas lisas, todo el mesodermo intermedio tiene que ver con musculaturas lisas, están pegaditas a lo que son los órganos del endodermo. Entonces dicen que estos puntos no está elaborada la cartografía, estos puntos deben ser parecidos a estos que son del endodermo o tronco cerebral. Entonces, vimos todo lo que era musculatura lisa y hoy aquí tenemos todas las cartografías, endodermo, mesodermo antiguo, lo de hoy, mesodermo nuevo y el ectodermo. Entonces, mm, hoy lo que vamos a ver para que no se nos olvide, empezamos con esto, que recordemos que cada órgano se mide en función de su función. ¿Qué significa eso? Que según la función que cumpla el órgano, es en una emergencia lo que se va a activar, hacer más de esa función para poder salir al encuentro de la emergencia que se provoca. ¿Cuál es el enfoque del mesodermo nuevo? Es el movimiento, eh, y este movimiento tiene que ver con el desempeño en el desplazamiento y la acción, la gestión del territorio, la posición y jerarquía grupal. Volvemos a recordar que todo esto son mecanismos biológicos que tienen en general eh, lo- todos los seres vivos que tienen los mismos mecanismos biológicos o muchas especies muy parecidos a los humanos. Entonces, dicho esto, estamos en la clase 25, PDF 25. Ayer les volví a compartir el enlace para que lo descarguen. Si quieren volver a descargarlo, ahora están con el nombre porque ellos mandaban la clase y la fecha, pero yo le puse esto de endodermo para que más o menos sepan por dónde va. Y lo que siempre digo es que me falta hacer un listado en un PDF que nosotros después podamos buscar para saber en qué PDF está, eh, en caso de que quisiéramos ver columna vertebral. Hoy vamos a ver, no tocaba hoy, pero era muy espeso el contenido de hoy, entonces metí lo de la columna vertebral porque está muy entretenido para ir mezclando lo más espeso con lo de la columna. Le hice un pantallazo en la diapositiva que colgué yo y se las voy a compartir porque yo les recomiendo que si hay alguien que tiene dolor de columna, ustedes vayan con péndulo, abren esta diapositiva. Yo tengo aquí en mi celular una carpeta que es de revisión de biomagnetismo. Entonces, no todo lo tengo impreso, que les mostraba en una clase de repaso que hicimos la semana pasada, que tengo lo de biomagnetismo, los 740 conflictos y mi lista de flores, pero después no tengo impreso lo de neurobiomagnetismo, que lo ocupo bastante, no tengo impreso esto de la columna que les voy a mostrar, pero en algún minuto que tengo una impresora a color, ya lo imprimiré. Aquí que están las horas y generalmente cuando voy a su casa dejo todo plastificado y bonito para mis listas de rastreo. Entonces, les recomiendo, ahí está la Sori, les recomiendo que esta la tengan a mano, porque si hay alguien que viene con dolor de columna, ustedes preguntan, ¿hay alguna, el, el dolor tiene que ver con las cervicales, con las torácicas, con las lumbares, con las sacro? Y ahora las vamos a ver todas y vamos a ver cuál es el conflicto que hay por vértebra. Incluso en esta parte vienen los dientes. No he llegado a revisar el material de los dientes, o sea, sí, lo bajé todo
Lo estuve viendo, pero no lo leí en profundidad, pero yo sé que hay personas que tienen por diente. Entonces, cuando prepare lo de los dientes, voy a tratar de complementar ahí con otro material. Entonces, dicho esto, vamos a ver que esta capa embriológica surge por la necesidad de desarrollar un sistema esquelético con articulaciones y músculos para poder movernos y ser competitivos en tierra firme. Salimos del agua en la evolución y necesitamos ser más competitivos en tierra firme. Ampliamos nuestros vasos sanguíneos para optimizar el aporte de nutrientes a todo el organismo, principalmente a los músculos para poder movernos más rápidamente y estructuramos nuestro tejido graso para almacenar energía y aumentar la resistencia a las variaciones climáticas. Entonces, ¿dónde está en la tomografía cerebral del doctor Hammer este dibujo? Es todo lo que tiene que ver con sustancias blancas. Sustancia blanca, sustancia blanca, sustancia blanca, sustancia gris o corteza cerebral. Por lo tanto, nosotros vamos a ver en esta parte todo esto, sustancia blanca. Y esta es la cartografía que se hizo, que ahora la vamos a ver. Entonces a esto se le llama neoencéfalo o cerebro moderno. Los anteriores, sobre todo lo que tiene que ver con el tronco cerebral, es lo más antiguo. ¿Ven? Aquí están las sustancias blancas y aquí están todos los órganos que, si viéramos este mismo dibujito en las anteriores, aquí eran los órganos más internos. El mesodermo antiguo tenía que ver con lo que protege, todas las capas que protegen, entonces todo el cuerpo, las fascias, la piel, etc. Pero ahora en esta cartografía otra vez vuelve a aparecer lo que nos sostiene, los músculos, los huesos, los tendones. Eh, entonces así vamos entendiendo estas figuritas que nos han aparecido varios momentos. Estas cartografías yo las quiero volver a pasar porque no logran estar del todo claras, pero me gustan mucho esta síntesis. Cada vez hemos visto el resumen y estas también valdría la pena eh, tenerlo impreso porque como son solamente 4, uno podría llegar a preguntar, la persona no tiene un síntoma, un dolor, no tiene idea qué cosa es, entonces uno podría ir por carta preguntando si el dolor tiene que ver con alguna de las capas embrionarias. Primera pregunta. Te dice que sí. ¿Está en el mesodermo? No. ¿En el endodermo? No. Mesodermo antiguo, no. Nuevo, sí. Entonces pues, empiezo a preguntar. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿está en la parte de arriba? No. ¿En la parte de al medio? Sí. En la zona del esternón, no. El vaso, sí. Encontré el vaso por donde estaba. Y puedo ver si el conflicto del síntoma, siempre en el biomagnetismo trabajamos, cuando trabajamos el sistema circulatorio, los pares maestros trabajamos el corazón y trabajamos el vaso, es parte de los vasos maestros que regulan temas de sangre, pero lo veremos un poquito más adelante. Entonces, conozcamos algunos eh, de estos órganos, huesos del cráneo y dura madre, veremos la próxima, en 2 semanitas más las meninges, que ¿con qué tiene que ver? Con la incapacidad o ineptitud intelectual o profesional, sentirse tonto, estúpido, poco inteligente. Si yo tengo ese pensamiento, esa emoción, que se me traduce también en emociones, ¿puedo generar conflictos aquí? Sí. ¿Cambios biológicos? Sí. Vamos a ver en los huesos impresionantes. Nos podemos generar fracturas que yo varias veces he contado que producto de la emoción del miedo a una persona de 52 años se le provocó una ruptura de rótula por el pensamiento. Y ahora vamos a entender de forma biológica qué les pasa a los huesos cuando lleguemos a esa parte. Los dientes, no ser capaz de morder, lograr morder, no poder
regresar la mordida. Generalmente en los temas de dieta hay mucha rabia retenida. Le sacaría un pedazo a esa persona por andar hablando así. Y claro, como no lo podemos hacer, se nos van a los problemas de dientes. Ayer fui al dentista. La buena noticia, no gasté nada porque tenía mis dientes impecables. Yo creí que tenía, siempre tengo un problema en un molar de arriba. ah, en algún minuto aprieto mucho y se me termina desgastando. eh, y esta vez no, estaba bien, pero ya llevo trabajando un tiempo con esa muela. Siempre digo, lo trabajé en forma general los dientes, pero lo que significa esa muela, siempre digo, le voy a preguntar a mi dentista cuál es, le voy a poner un WhatsApp porque somos amigas y le voy a preguntar cuál es. Entonces, incluso que se les afecte este diente y no este otro, tiene un significado. Personas que se les caen, mi papi, por ejemplo, tiene 82 años y tiene todos sus dientes súper impecables, los tiene preciosos. Y no es alguien que acumule rabia, pero personas que tienen mucha rabia ya tienen varios dientes menos, ya hablo como por el entorno familiar. Órbita de ojo y nariz, desvalorización local estética de la zona. Bueno, como todos los vamos a ver, no me voy a detener, pero siempre me gusta partir del todo para llegar a lo específico. Entonces solamente no, vamos a ver la mano, hoy vamos a poner un ejemplo de qué pasa con las manos y las deformaciones, eh, muñeca y dedo pulgar. Miren, ineptitud para dirigir. ¿Con qué dedo dirijo? Con este. Entonces, si tengo problema en este dedo o si me rompo este dedo, tiene que ver con no poder llevar el mando, la muñeca también. Y que es muy interesante la biodecodificación, me encanta. Brazo, codo, no poder retener o alejar a alguien. El hombro, es genial el hombro. No ser apto para abrazar, acoger. eh, Aquí hay un tema grande de cómo me configuro incluso yo como persona. Siempre me han costado los abrazos. O hay personas, yo trabajaba en un colegio mayor que es donde nos conocimos con la Sori, y había gente que tú las abrazabas y se ponían así duras. No, no les gustan los abrazos. Tiene que ver con las propias historias de vida. No será apto para sacar o expulsar cuando tengo problemas atrás del hombro o arriba no ser libre para hacer lo que quiero. ¿Ven? Cada uno significa una cosa diferente. Nos da un montón de pistas la biodecodificación. Y miren, aquí ya empiezan a aparecer las cervicales, las torácicas o dorsales, las lumbares. No lo voy a leer, las sacro, porque hoy lo vamos a ver detalladamente. Zona del esternón, diafragma, corteza de la glándula suprarrenal, articulaciones, coxofemoral, zona de muslo, fémur, pantorrilla, tibia, tobillo, talón, rodilla, pie, empeine, o sea que se viene interesante esta capa, o varios testículos, corteza renal izquierda. Entonces nos vamos a ir aquí al frente, vamos a ver que todo nuestro organismo son células, aquí está el tejido conectivo laxo bajo la piel y aquí el conectivo fibroso que tiene que ver con los ligamentos, entonces podemos ver qué formas tienen las células. Aquí está la grasa, las gotitas de grasa, que es donde se almacena la energía. La grasa tiene que ver con la energía. Entonces, esto es células de tejido adiposo. Los cartílagos y el tejido óseo son diferentes. ¿Se acuerdan que los cartílagos, como el de la nariz, es más flexible? En cambio, el cráneo es grueso, grueso, grueso. La sangre, bueno. Características o síntomas que vamos a ver de por qué cuando se produce SBS en la sigla en el alemán para un conflicto de emergencia, un programa extraordinario que se activa producto de un conflicto. Estructura relacionada con la capacidad para ser competitivos, para la supervivencia en comparación con otros miembros del grupo. Por ejemplo, en culturas que son más colaborativas que competitivas tienen menos conflicto con esto, porque no tienen que
no tienen que probarse ante nadie. Se valora en función, de hecho, cuando digo se valora, detrás de esta capa embrionaria está bastante presente el tema de la autoestima, la autovaloración, el cómo me veo a mí mismo. Entonces, la percepción biológica de lo que se activa es desvalorización en relación a otros miembros del grupo. Sentirse no apto, no adecuado, no competitivo, no capaz, incompetente. Desvalorización local por sentir que una parte específica del cuerpo no funciona bien como debería o no es apta. Entonces resulta que tengo que trabajar con mis manos y mis manos no son tan ágiles o tan maravillosas y empiezo a generar problemas en las manos. El ejemplo de esto local se hace con las manos, lo vamos a ver ahora. Pérdida profunda de un miembro del grupo con desvalorización, sentimiento de culpa. Entonces aquí se provoca ovarios, testículos, tejido intersticial. De líquido, haber tomado el camino equivocado. ¿Cuántas veces en la vida quizás no nos ha pasado eso y se han generado choques biológicos? Sentir que algo anda mal en la sangre, incapacidad de reaccionar para hacer algo que se debe o no hacer por no ocasionar dolor a los seres queridos. Todos los temas de sangre tienen bastante que ver con familia. Entonces ya tenemos esta cartografía de dónde se activa, en qué parte del cerebro se activa esto. Y miren, aquí está como el esqueleto, justo esta parte, diente, lo que veíamos aquí de sustancia blanca, todo esto que se ve aquí, que aquí aparece como más negra, la marcaron y es lo que vemos aquí. Aquí está hecha sobre. El doctor Hammer es un genio. Entonces parto con esto que es entretenidísimo. Me gustó mucho esta distinción que se hace con la medicina oficial, porque la medicina oficial clasifica las vértebras de la columna en el humano según el área corporal, de una forma anatómica práctica, pero no biológica. Entonces, estos genios lo que terminan haciendo es clasificándola de una forma biológica. Vamos a ver qué dice. Entonces, ¿cuál es la forma de la medicina oficial? 7 vértebras cervicales en el cuello que permiten la flexión, extensión o giro de la cabeza. 12 vértebras torácicas, le llaman también dorsales, localizados en todo el tórax. 5 vértebras lumbares que permiten flexionarse hacia adelante o atrás, hacia los lados, y las 5 sacras rígidas fusionadas. Entonces, dice aquí, existe la forma de clasificar la columna más efectiva con base a biología según el motivo de activación del conflicto. Aquí tienen la diferencia en que sea biológica es en función de la activación de este conflicto, el cual se origina una atrofia progresiva en la fase activa y una reconstitución de tejido atrofiado en fase post-conflicto, con los conocidos y molestos síntomas que conlleva, como son inflamación, dolor, calor que irradia, fiebre, rubor. ¿Se acuerdan que en las otras capas embrionarias casi no nos aparecía el dolor? Aquí empieza a aparecer el dolor por diferentes causas. De hecho, al inicio, lo vamos a ver hoy, hay mención en relación al tema del dolor. Entonces, la reclasificación, según la percepción biológica de la activación del conflicto, sería así. 4 vértebras de la C1 a la C4, aquí sabemos que son 7, pero hay 4 vértebras que tienen que ver con no estar a la altura o no tener todo bajo el control intelectual o profesional. ¿Se acuerdan esa afirmación que decía sentirse tonto? Ya, tiene que ver con el no sentirme capaz. En torno a lo intelectual, están más cerca de la cabeza, tienen que ver con lo intelectual. 5 vértebras, la C5 hasta la 7 y la torácica 1 y 2, que es sentirse sometido. Eh, las personas que nos encorvábamos, tener que bajar la cabeza, obedecer,
tirar el carro, no ser libre para hacer lo que se quiere. La zona de expansión, intelecto, sometimiento, expansión. Eh, la postura tiene que ver con la autoestima un montón. Las personas seguras de sí mismas, que sienten que se lo pueden todo, andan derechitas e incluso parecen más grandes de lo que son. Eh, entonces, aquí podemos trabajar bastantes cosas. Mira, qué pena que se me ocurrió recién ahora, a propósito del comentario, hay un método que se llama Alexander, no me acuerdo de qué país, no me acuerdo tampoco del nombre de este señor Alexander, pero él tiene un libro que se llama El método Alexander, donde explica que en la columna está de alguna u otra forma la salud. Y la postura, no teniendo una buena postura, se afectan mucho las extremidades, se generan muchos dolores, entonces él crea un método que yo se lo escuché a mi profesor, que yo fui a mejorar la postura con él, no me acuerdo cómo se llama el profesor, pero Manuel, me acordé de Manuel. Él era músico, concertista en guitarra clásica y en el conservatorio se enseña este método porque es muy importante la postura para poder mantener todo lo que significa el trabajo, en este caso con la guitarra. Entonces, él me enseñó, estuve un semestre yendo una vez a la semana a mejorar la postura, tenía muy mala postura y de repente la tengo, entonces hago 1, 2, 3 días Alexander y vuelvo a crecer un montón. Entonces, yo en otras clases le he contado que con una persona kinesióloga estuvo un tiempo poniéndome taping y estuvo como un año y al final me sacaba los pedazos de piel porque era tanto lo que es despegar este taping que se le pone a los deportistas de diferentes formas para poder ayudar a sostener el músculo. Bueno, yo con el tiempo entendí que eso es fatal porque en el fondo lo que hay que hacer es sanar de adentro hacia afuera. Entonces el método Alexander lo que te permite es que tú, se lo volveré a compartir hoy, te acueste en el piso en 4 patitas y te acuestas de lado, no como haciendo abdominales para no tener lesiones en las lumbares, y estás con unos libros del porte del Quijote en la cabeza o de un diccionario, entonces sacas mucha papada y se te estira toda la zona alta. Y 20 minutos ahí. Y con 20 minutos uno termina los 20 minutos y como que crece un montón. Ojalá pudieran hacer hoy el ejercicio y dejar los comentarios en el grupo. Me hice el método Alexander, es fantástico. Así la gente se interesa y aprende algo que al final es muy bueno cuando hablamos de sanación holística, estamos hablando de que somos capaces no de ponernos un parche, sino que de nosotros sanar la columna. Y este es un método muy bueno. La zona de expansión, que son 7 vértebras de la T3 a la 9, sabiendo que son 12, no poder expandirse, no lograr ser libre, sentirse comprimido, obligado, preso, cerrado, oprimido por otras personas. Fíjense en la calle cómo caminan las personas. Esta parte es impresionante cómo se curva muchísimo, muchísimo. Así que chiquillas, ya que veo puras chiquillas aquí, a generar conciencia un montón con esto de las vértebras. Entonces, a esta le hice un pantallazo y se las voy a poner, por si después la quieren imprimir, se las voy a poner en el WhatsApp hoy. Eh, Zona de colapso, vértebras de la T10 y 12 y las lumbares, sentirse sobrepasado, colapsado, superado.
Las dos vértebras lumbares, L3 y 4, no sentirse apto como padre o madre de familia, no sentirse atractivo físicamente o haber perdido el atractivo para el sexo opuesto o la pareja. Entonces, ojo donde salen las hernias. Si las hernias salen entre ciertas vértebras, pues algo les está diciendo de qué pasa ahí. Zona de la consideración, L5S1. No tomarse en cuenta, sentir que no se es escuchado, que lo que se dice no es considerado por los demás. Miren qué interesante, porque la mayoría de las personas, las lesiones son en la L5. Hay un montón de personas con presión en la L5. Zona de reproducción, sacra y 2 y 5, desvalorización sexual, ineptitud de desempeño en el acto sexual, desvalorización por haber perdido el embarazo en alguna situación de aborto. Y la última, zona de respaldo, soporte, las tres vértebras cosigias separadas o fusionadas. No será apto para ser respaldado, sostén, soporte. Incluso el coxi, si el coxi muchas personas lo tienen roto. Esto, más de alguna vez le he comentado que cuando en el caso de la mujer está con el coxis roto, iba a decir estamos, pero no, yo no lo tengo roto, eh, hay muchos problemas de diferentes cosas, entre ellos la menopausia, solamente por el coxis roto, y se puede a veces modificar, los osteópatas pueden hacer esa corrección del coxis. Entonces, cuando haya alguien con problemas en menopausia, pregunten si es por el tema de coxis incluso. Entonces, esto es una maravilla. Vamos a ver que hay otro gráfico que también se los compartiré, que es un poco más de lo mismo. Son las del interecto, no estar a la altura, no tener todo bajo control, ¿ves? Lo mismo. Maravilloso me parece esto. La columna habla mucho, así que si esto lo pudiéramos ir aprendiendo. Yo muchas cosas que me sé porque reviso a las personas y me queda. Eh, pero vale la pena aprenderlo. Yo más de alguna vez les contaba que hace como 10 días había una persona en la veterinaria de mi hermano que estaba con cáncer al hígado y le dije, tiene mucha rabia retenida y se le llenaron los ojos de lágrimas. Entonces vale la pena em, saber, no dejar de practicar, practicar e ir integrando esto en una revisión porque después podemos dar muchas luces a las personas de realmente lo que termina sanando. No sé si hay alguien que quiera decir algo, que haya tenido algún problema alguna vez en la columna y le haya resonado esto, o quisiera preguntar o comentar alguna cosita. Eh, sí, Mon. Sí, Jime, fíjate que yo justamente estoy teniendo bueno, la semana pasada y antepasada traigo ahí un tema con mi hija, la menor, precisamente con la columna. Fíjate que se le empezó a presionar, me decía la doctora, ella tuvo un esguince de cuello hace como 4 años en ¿cómo se llama? En la escuela, estaban haciendo un baile, me la cargan y se les va de cabeza sobre una colchoneta, pero cayó de cabeza. Entonces le hace un esguince. Eso fue hace 4 años, la revisaron y todo el rollo. Y ahorita le está resultando que al parecer, porque incluso le hicieron hasta estudios de artritis, afortunadamente no es por ahí, pero al parecer sí algo le está oprimiendo, tenía una inflamación y algo le está oprimiendo algo, ahora sí, los nervios, y parece ser, bueno, no parece ser, más bien le está provocando que le duelen las manos, pero ahorita que te estoy escuchando, pues ya me está haciendo todo el sentido en la parte de que ella sí, efectivamente es muy de preocuparse por no hacer algo que me preocupe. O sea, vive eternamente preocupada por no hacer cosas que me preocupen o me causen conflicto. Entonces, por ejemplo, ayer simplemente le imprimí unas hojas para su tarea
no, mami, no te preocupes, nada más así para que no gastes mucho. Le dije, hija, ya quítate eso de la cabeza de que me voy a preocupar o que me vas a hacer gastar, pero si es mucho de eso y ahorita que te estoy oyendo, vaya, pues, ya me está haciendo todo el sentido. Genial. Oye, Mon, y más de lo mismo, no hay accidentes, todo se decodifica. Entonces, que se Ujú. haya dañado esa zona y no otra, está hablando de lo que más le cuesta. Entonces, ¿qué edad tiene? Tiene 17. Ya, como igual es chica todavía, no es adulta, no es independiente, más le puedes repetir todo lo que quieras a ella, pero igual haz algún ejercicio sistémico, digo yo, que ya lo he repetido varias veces, donde le hables a su ser. En algún ratito en la noche, no decirle necesariamente directa a ella y decirle, yo soy la grande, tú eres la pequeña, yo puedo con mi vida, yo te sostengo a ti. Entonces no se lo diga a ella en voz alta, pero sí dilo a nivel sistémico. Incluso puedes decir, ella hija de, dice el nombre completo tuyo y el nombre completo de la mamá, dices que cada uno tenga su lugar en la vida de ella y que tú eres la mamá. Y ahí empiezas con lo sistémico. Yo soy la grande, tú eres la pequeña. Yo puedo con mi vida, yo te sostengo. Em, y incluso puedes ver si alguna parte o alguna zona, tú puedes preguntar, ¿hay algún conflicto en alguna vértebra? Entonces pregunta uno por uno y ponte tú que me salen la C3 y la C7. Entonces pregunto, primero la C3, ¿está en el cuerpo físico, mental, energético o físico? Me sale en el físico y en el otro en el energético. Entonces tú dices, si quieres ir al conflicto, va a los 740 conflictos y ponte tú que es un conflicto de sentir que tengo que sostener todo o no sentirme suficiente. Entonces, libero el conflicto de la C7 en el cuerpo energético, está hecho está. Y pregunta, ¿está liberado el conflicto? Porque incluso todas estas opresiones que se pueden dar, se pueden, obviamente que se pueden trabajar con quiropráctico, con ejercicio, pero incluso uno puede con decreto decir lo que, por ejemplo, quiero generar más hueso. Estamos con una persona de México trabajando una osteoporosis y fíjate tú que ha ido mejorando junto con los ejercicios que les van mandando los médicos. Entonces, Mon, si hay una zona que está oprimida, tú di, ¿cuál es la zona que está imprimida? Y te dice la C3 y la 4. ¿Tengo que trabajar a nivel de vértebra o a otra cosa? Y te dice vértebra. Entonces, pides que se liberen los conflictos, etcétera, etcétera. Y nos podemos ir llevando sorpresas con eso, así que aprovecha a practicarlo con tu hija, Moniquita. Ah, perfecto, sí, Jimé, porque fíjate, con ella tengo varios temas, incluso yo creo, estaba pensando hasta la parte de trabajar también. Es que, o sea, te oigo y ya te cuenta que creo que tiene todo para que trabaje yo con ella. La parte de cuando yo estaba embarazada, tuve mucho enojo y obviamente se lo pasé a ella. Fue como muchos periodos de enojo. Entonces, yo sé que ella es muy enojona, o sea, obviamente ese enojo es mío, no es de ella. Y otro tema que también, o sea, porque se cuenta es de las que no se deja abrazar. O sea, sí, te digo, te estoy escuchando y para allá. Creo que ahí tengo todo trabajar con ella. Sí, 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 y qué bueno que dijiste lo del enojo porque lo pusimos como ejemplo la semana pasada en esa clase anterior. Y yo me acuerdo que lo dije, bueno, en otro momento, cuando no trabaje en la columna, en un mes más, y tampoco uno tiene que andar con prisa. Yo puse el ejemplo de este pequeño que está enojado. Y yo le dije a su abuela, el enojo es un espejo de los enojos del clan. Entonces, libéralo de los enojos. Entonces, Moniquita, no solamente los liberes de tu enojo, tú dices, te libero de los enojos de mi embarazo, pero también te libero de todos los enojos del clan que yo también venía heredando o que heredamos como clan.
Em, entonces vayan haciendo decreto y van a ver frutos, porque yo creo mucho que el sistema se entera de todo y sobre todo al sistema hay que honrar, digo el sistema es honrar a nuestros ancestros, a nuestro clan, incluso en constelaciones hay personas que se llegan a tirar al suelo en honra porque lo sienten así. em, Hasta que nuestro ser más profundo se entere, hay que hacerlo, pues, honrarlo, honrarlo, hasta que no me salgan incluso juicios, no, si es que en realidad mi papá ayer me decía, o antes de ayer una mamá me decía, es que el papá de esta niña es súper irresponsable, y yo le digo, bueno, ojo cómo hablas de él, porque igual va a ser a nivel sistémico, a nivel humano, dan ganas de echar perico, pero uno tiene que pasar del nivel humano al nivel sistémico y que en el sistema todo encaje y todo tenga su orden, porque si no después se resienten muchas cosas. Entonces, ir intentando, Mon, en la medida en que nos llega la información, ir intentando poco a poco. Ok, sí, claro que sí. Muchas gracias, Jimé. Gracias a ti por compartir, tesoro. ¿Alguna cosita más? ¿Alguien quiere decir? Ya, entonces seguimos de largo. Eh, Aquí vamos a ver como en todas las capas, las leyes hay que tener, siempre son cinco, pero las cinco siempre están presentes. Entonces, la segunda ley que tiene que ver cómo transcurre eh, los síntomas, eh, en tiempos normales, el momento de mayor conflicto, eh, posconflicto A y B, entre medio la epicrisis, que es cuando se desinflama el edema y después hasta que volvemos a la normalidad. Es súper importante tener en cuenta esta fase porque vamos a ver ahora en el ejemplo de las manos cómo aquí aparecen muchos síntomas, está el cuerpo reparando y a veces siguen los síntomas, pero el cuerpo estaba reparando. ¿Y qué dice la cabeza? Estoy más enferma. Vamos a ver en el caso de las manos un ejemplo clarito donde yo digo, estoy más enferma. Resulta que estaba reparando, estaba en postconflicto B, aparecen síntomas un poco menos que en el postconflicto A en esta capa, pero sigue el dolor. Y las personas que dicen a sí mismas, estoy enferma o sigo peor. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan aquí otra vez y terminan enfermando el órgano. Entonces, por eso es tan importante esto de sentir que no enfermamos para siempre, ni que nos den diagnóstico para siempre, porque ahí es donde queda la escoba en el entendimiento fatal, fatal, fatal. Entonces, vamos a leer poquitas cosas de aquí, solamente para recordar qué pasa en cada uno de las fases. En la fase activa, que es esta, cuando está el pensamiento obsesivo, que van a ver aquí, lo mismo, pensamiento obsesivo constante, al dormir puede ocasionarme insomnio, dificultad para conciliar el sueño, se manifiesta como pesadilla. Bueno, aquí es cuando se produce el shock o la diana en el cerebro que activa, eh, y aquí es de desvalorización o inaptitud en relación a otros miembros del grupo. ¿Ven? Aquí tiene un nombre específico, desvalorización. Eh, es impresionante, pero a mí me toca acompañar de cerca a alguien que hace deporte y siempre que le duele algo es porque se frustró en la mitad de un partido, no le fue bien y sale en ejemplo, me dice, me puedes ver, tengo dolor en la cadera y la cadera tenía que ver, no puedo ser más rápido. Y se dice, no, si al final soy más lento que los demás y está todo el rato, taca, 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 taca. Entonces, ¿qué pasa? Donde estoy con el taca, taca, al final termino atrofiando justamente lo que necesitaría mejorar. Entonces, si tuviéramos esta conciencia de qué nos decimos, es clave, clave. Mira, ayer estuve en la mesa explicando a la familia, porque era un día
ayer 11 de septiembre, donde hay muchas emociones, muchas visiones diferentes de lo que pasó. Entonces, me toca estar con personas que están todo el día con noticias, taca, 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 taca. Y entonces al final del día estábamos merendando, cenando, y de repente se escuchó que se abrió una noticia que estaban viendo en silencio, se abrió. Ya, primera regla, no abrir móvil mientras uno come, pero bueno, cada uno, yo no puedo estar corrigiendo a los papás, por ejemplo. Bueno, pero lancé mi speech en relación a los telómetros, que lo vimos la semana pasada, en cómo acortan la vida. Entonces, yo muchas veces estoy, comparto o duermo, voy cambiando de lugares, me quedo mucho a dormir en otros lugares, comparto con diferentes personas, entonces a veces me despiertan cuando están hablando en voz alta. Tengo una sobrina, por ejemplo, que cuando me voy a quedar con ella, toda la noche, clac, 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 bruxismo. Y con otra persona habla, está todo el tiempo trabajando, sigue trabajando, nombra personas. Entonces, ayer yo dije, como vi que estaban escuchando y seguíamos, taca, 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 con lo mismo, taca, taca, taca. Expliqué lo de los telómetros, que seguramente se acuerdan de la semana pasada, que esta parte final del ADN que se va cortando con la cortisona. ¿Qué produce cortisona? El estrés, las noticias, el estar todo el día taca, 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 taca. Entonces, ponía esa parte que decía tanto tiempo buscando el remedio para la fuente de la juventud, y resulta que la tenemos con nosotros, que tenemos la posibilidad de alargar telómetros. ¿Cómo? Decía la diapositiva la semana pasada, meditando, orando, poniendo los pies en la tierra, abrazando un árbol, teniendo buenas emociones, buenos sentimientos. Eh, entonces yo decía, ojalá no acostemos en la noche diciendo, porque le puse el ejemplo a la persona que está toda la noche arreglando el mundo o conversando, las cosas que le quedaron pendientes las sigue haciendo en la noche. Entonces yo decía, ojalá en la noche respiráramos y dijéramos, tengo confianza infinita en que todo lo que ocurre es perfecto, y ahora descanso, porque porque si hay algo que tiene que seguir ocurriendo, porque esta vida es activa, hay alguien mayor encargado y yo estoy protegida y puedo descansar al 100%. Hagan la frase que se les dé la gana, frases cortas, yo me alargué mucho, puede ser cosas más cortas, pero en la noche urge que dejen, para que se active. ¿Qué se tiene que activar? Se tiene que activar el proceso de normotonía, que ahora vamos a ver un poquito más adelante en el tema de los huesos. Es aquí se repara el hígado, se reparan los huesos, se reparan las células, todo se repara. Entonces, si aquí seguimos con el ritmo de las hormonas de la simpaticotonía, entre ellas el cortisol, que nos sirve un montón para estar activos en el día, pero en la noche descansar. Y el cortisol no siempre, una vez a la semana que necesitaremos para estar más atentos y más activos frente a algo, pero el resto del tiempo no necesitamos estar todo el tiempo activo y con el estrés al máximo. Lo explicamos la semana pasada con peritas y manzanas y mucho detalle ya. Esto lo digo porque a nivel psíquico vemos que en biodecodificación es la triada psique, cerebro, órgano. Esto es clave. ¿Qué está pasando en mí para que se dé esto? Aquí está el botón donde se produce todo para activar el botón cerebral. Entonces, si esto no lo activamos, el resto está bien. El cuerpo está reparando, mis huesos están bien, mis emociones, tengo una vibración alta, logro descansar. Se decía hoy, esta semana escuché a un médico que decía, no se pueden dormir más de 8 horas, 9 o 10, duerman porque el cuerpo está reparando. En cambio, siempre estamos viendo cuál es el mínimo que puedo dormir para más o menos no enfermarme. Y siempre estamos con los mínimos. A nivel cerebral, el foco de Hammer,
¿Dónde se activa? Sustancia blanca, el mesodermo nuevo, en círculos concéntricos en forma de diana. Y a nivel orgánico se producen todas estas cosas. Reducción progresiva de la función. Acuérdense que aquí, en esta parte, está todo creciendo, pero también puede haber aumento o reducción de la función. Vamos a ver cuándo pasa a nivel muscular que hay reducción de diferentes cosas. Reducción que puede ser lenta o rápida según la intensidad del shock, según cómo es el conflicto, si es leve o grande, es cómo va a ser lo que le pase a tu cuerpo. Reducción de la producción de hormonas, cortisol, aldosterona, testosterona, estrógeno, cada una cumple su función. Si estoy en conflicto y no produzco esto y después lo produzco mucho, todo esto es descompensación de cuerpo. Reducción, el cuerpo sabe perfectamente cómo reparar, cómo reparar. Entonces no tenemos que mandarle nada, salvo mandarle buena vibración y tranquilidad. O sea, lo que depende de nosotros es estar en paz, que la vida fluya, como fue perfecto, etcétera, etcétera. Reducción celular progresiva, que puede ser lenta o rápida según la intensidad del shock, en forma de atrofia, agujero, osteolisis, reducción de la consistencia o solidez estructural. Vamos a ver todos estos ejemplos con los huesos ya. Seguimos. Eh, Vamos a la parte del posconflicto A, que es cuando aparecen los síntomas a nivel psíquico después de ocurrir la conflictólisis, es decir, el conflicto está resuelto, hay tranquilidad en el pensamiento. A nivel cerebral, el foco de Hammer se acumula el edema. Entonces, por eso tiene que venir la epicrisis, porque a nivel cerebral necesitamos desinflamar la zona con exasperación. Bueno, a nivel orgánico se agudizan los síntomas, disminución de la función, y aquí está el espasmo para provocar la expulsión del edema, ¿ya? Pero en el fondo, en esta primera parte se acumula edema, hay inflamación. A nivel orgánico, caída inicial de la función, posterior recuperación, músculos, ligamentos y tendones que ceden con peligro a desgarre. ¿Ven? Yo puedo a través de un conflicto provocar un desgarre, puedo provocar una fractura, sí, sí, ya lo hemos puesto como ejemplo y eso, eh, el señor le dijo, señora, usted juega rugby porque es como si le hubiesen dado un golpe de rugby. Eso provocaba el miedo. Un movimiento leve o normal puede desencadenar los síntomas de la reconstrucción y ser mal interpretado como una lesión. Pero todo empieza aquí, a nivel psíquico. Multiplicación celular, reconstrucción en zona atrofiada, después de algunos minutos de 8 horas para aparecer y manifestar el máximo de síntomas después de empezar el conflicto, proliferación y actuación de bacterias para colaborar en la reconstrucción de tejido. Cuando hay tejido, eh, aquí lo que están haciendo las bacterias es reparando. La ausencia de bacteria, el líquido resultante en el proceso de reconstrucción será transparente, hinchazón por acumulación de edema, aquí siempre están los túbulos colectores renales en fase activa, eh, reducción de la función mecánica por la hinchazón, sensación de pesadez. Entonces, un poquito más adelante vamos a ver que el dolor es necesario para quedarse quieto, para que se repare. Esa es la función del dolor, lo vamos a leer un poquito más adelante. Calor que se irradia, como que quema, inflamación, dolores intensos, continuos, dolor difuso en el vaso, coloración rosada por vasos sanguíneos dilatados. Ven, aquí siempre la fase post-conflicto A es el máximo de síntomas. Viene la epicrisis que dura solamente
menos de una hora, 2 horas máximo, y aquí también hay eh, eh, como, es molesto, es como intenso. Espasmo, atrofia, calambres en músculo y tendones, punzada de dolor, ven, todo es intenso. Posible sangrado por rompimiento de venas o aneurisma. Bueno, ya vemos que hay casos donde hay que echar mano de la medicina tradicional, obviamente no estamos en contra, para emergencias como eso, sin duda. Eh, por cierto, mi hermano la semana pasada dice salvé a mi jefe porque estaba hablando rarísimo, pasó todo el fin de semana y contestó correos de forma muy incoherente. Le dijo a un jefe más grande y el jefe más grande dice anda a buscarlo a la casa y llévalo al hospital. Lo llevó al hospital, le tomaron la presión, dice signos vitales, no, para la casa. Y dice, no, es que pido que le hagan algún TAC o algún escáner para ver qué está pasando a nivel de cabeza y tenía un derrame. Pero el resto de los signos los tenía normales y lo iban a mandar para la casa con un derrame. Entonces, cuando las personas estén hablando en coherencia, haya lengua traposa, etcétera, pidan que les hagan más pruebas, porque a veces te pueden tomar signos vitales y hay situaciones de emergencia que, bueno, ya sabemos qué pasa con los infartos y con estos derramos también a nivel de cabeza. En la parte post-conflicto B, aquí arriba, recuperación de la función, continúa la multiplicación celular y salida del edema, dolor únicamente a la presión o al movimiento, disminución de la inflamación, abundante sudor y orina, etcétera, etcétera. A nivel post-conflicto de este programa, que es la etapa de normotonía, posible percepción de mejoría orgánica. En el TAC se ve una mancha color claro, hiperrecógena en el foco de Hammer, en la diana, de tejido conectivo cerebral y a nivel orgánico hay función mejorada. Acuérdense que todo esto es para hacer más músculo, más alveolos, más, entonces se activa todo para hacer más, para poder responder mejor, más funcional antes de este shock biológico o mayor producción hormonal. Callo óseo, calcificaciones, fibrosis muscular, hipertrofia. Entonces, todo esto que vemos en esta diapositiva como muy densa, muy concentrado, es la segunda ley biológica, los síntomas generales que ocurre en esta fase de mesodermo nuevo. ¿Vale? En la clase 26, por cierto, lo de la columna no está en la 25, debe estar como en la 27 o 28, porque acuérdense que lo puse para no poner todo tan denso. Nos quedan tres cositas. Volver a recordar que en los órganos mesodérmicos nuevos generalmente existe un cruzamiento de los hemisferios de la sustancia blanca en el cerebro y los lados del cuerpo. Entonces, para las personas diestras se produce en el hemisferio izquierdo y viceversa. Esto vemos que homo lateral en el endodermo, pero a partir y en el mesodermo intermedio también, como se rige más o menos en la misma parte del cerebro, era homolateral, pero aquí empezamos otra vez con órganos cruzados. Por lo tanto, vuelven a regir las reglas de la lateralidad biológica, que para los diestros el conflicto relacionado con pares eh, se va a producir en la parte diestra y en los zurdos en la parte izquierda, ¿vale? Entonces, estos temas igual es bueno saberlo si uno se mete y ya que han integrado en uno, y yo conozco que, no sé, mi prima es zurda,
y tiene un cáncer de mama, eso me está dando una información diferente a que si fuera en una persona diestra. Entonces no se olviden que en estos órganos mesodermo, antiguo, moderno y ectodermo influyen las leyes de lateralidad biológica, ¿vale? Entonces, ¿cuáles eran las leyes de lateralidad biológica? El hemisferio de nuestro cerebro dominante, que a su vez controla la hemiparte dominante de nuestro cuerpo diestro-zurdo por la contralateralidad cerebro-órgano, con algunas excepciones donde hay homolateralidad, o sea que aquí también hay excepciones, pero lo que dice ese párrafo es que el que sea zurdo o diestro, acuérdense que el dominante, nosotros si hacíamos un circulito así, y yo tengo que mirar un punto al final eh, y me doy cuenta que instintivamente cierro el izquierdo, es porque mi dominancia biológica es la diestra. En cambio, hay personas que son diestras, pero hacen este ejercicio y lo hacen con la izquierda, es porque son zurdos biológicos. Quizás aquí le está haciendo cortocircuito el cerebro porque es una información que hemos repetido y la dimos, eh, pero claro, al principio no resulta tan fácil, eh, entonces vuelvan a repasar esa parte, pero el primer párrafo dice, si eres diestro biológico, no funcional, quiere decir una cosa, y si eres zurdo, mm, biológico, te va a dar otra información el órgano. Eso es lo primero que tiene que ver con las leyes biológicas. Y lo segundo es cómo percibimos al individuo con el que tenemos un shock biológico. Entonces, el cáncer de mama derecha para un diestro tiene que ver con la pareja, con gente percibida como igual, y el cáncer de mama izquierda tiene que ver con personas que están a mi cuidado, yo coincido como más débiles. Entonces, el conflicto que tengo que trabajar va a influir un poco en cómo yo percibo a las otras personas. Es que si yo soy súper sobreprotectora, ¿puedo hacerme un cáncer de mama? Sí. Si yo tuve una mala experiencia con mi pareja y la pareja me abandona y no lo dijeron bien, ¿puedo hacer un cáncer de mama derecha? Si es que soy diestra, sí. Entonces, es importante esta información de las reglas de lateralidad que ya les dije dónde funcionaban. Y aquí hay una eh, sobre el tema de lo local, que es interesante también este chiste, porque dice que los órganos mesodérmicos nuevos también se pueden activar por una desvalorización local. Sabemos que el lado derecho tiene que ver con lo masculino y el izquierdo con lo femenino, entonces me da información de qué cosas tengo que trabajar según el lugar. Y el chiste está bueno, miren lo que dice. Ah, bueno, terminemos de leer este párrafo que es interesante. Si la persona siente que una parte específica de su cuerpo no funciona bien o como debería o no es apta, se va a activar esa zona por desvalorización. De ahí la importancia de hacer todo lo posible por quitarle la atención a la zona que presenten los síntomas. ¿Por qué? Vamos a ver ahora el ejemplo de la mano. Porque si no le quitas la atención, o no le das la atención adecuada, va a insistir con que es un órgano enfermo y que ya está, no se puede más con él. Lo vamos a ver en el ejemplo, pero miren este chiste. El dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad. Y la persona le dice, no, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. Es súper inteligente. Yo visitaba a personas mayores y le digo, uy, qué buena cara, y me dice que si la cara no la tengo enferma, me contestaban las personas mayores. Bueno, esto es lo mismo. Eh, entonces es interesante cómo muchas veces desde la medicina alópata recibimos esta respuesta y resulta que uno debería ser más lógico, como el ejemplo que puse la semana pasada de Joe Dispenza, que dijo, si una vez creé médula, puedo crearla una segunda vez. Este señor que hace como mal llamado paciente, es súper lógico, esta pierna tiene la misma edad
y no tiene esta situación. Entonces, veamos el ejemplo de la mano en relación a la localidad. Dice, lo vamos a achicar un poquito. Es común que haya un conflicto de desvalorización que inicie por las reglas biológicas, o sea que va a tener que ver con qué tipo de conflicto, si soy diestro o zurdo, y tiene que ver con las reglas. Y por causa del dolor en la fase post-conflicto, se convierte en una desvalorización local. Entonces, empieza por una situación general, pero cuando se me acentúe en una zona y no en otra, la desvalorización local también me está dando una información. Si la persona piensa que esa zona no le funciona bien, no es apta, le da problema o le duele, puede tener más conflicto. Entonces aquí está el ejemplo. Una persona diestra se siente profundamente desvalorizada con respecto a sus compañeros de trabajo, iguales. Lateralidad biológica, como percibo al otro, es como iguales, ¿vale? Si los percibiera por arriba o por debajo, también el síntoma cambia por no ser apta para realizar trabajos manuales. Iniciando la fase activa, se activa en la parte de la sustancia blanca de los huesos de la mano derecha, debilitando su estructura, osteólisis, sin síntomas. Entonces, empieza el conflicto y empieza a pasar que a nivel de hueso se dan degeneraciones, deformidades, y vamos a ver más adelante que incluso desgaste de huesos, que son las famosas osteoporosis. Entonces, posteriormente la persona ya se siente capaz para realizar las tareas resolviendo el conflicto. Se inicia la regeneración de tejido post-conflicto A con hinchazón por acumulación del edema y causando distensión, lo que produce dolor en la mano. Al no poder ahora trabajar por el dolor, siente que su mano no es apta, entonces vuelve a activar el conflicto. Por eso es tan importante saber lo de las capas, porque si yo no sé que el dolor es parte de la sanación y que yo en el fondo, si yo estoy con el dolor de la mano y un súper buen terapeuta me dice, mira Jimé, el conflicto que te sale detrás de tu dolor de mano tiene que ver por no sentirte capaz o apta o hábil con tus manos, trabaja eso. Si yo, mientras me sigue doliendo las manos, empiezo a decretar, eh, libero el conflicto de mi mano derecha, pido que se restablezcan las funciones eh, de mi organismo, está hecho, esto está. Y libero el tema del dolor, ya se me pasará cuando se termine de pasar. El cuerpo sabe cuándo se termine, pero yo mientras libero el dolor. Así se produce la sanación. Si estoy todo el rato, no, si no sano, volví a caer, me sigue el dolor, esta cosa no funciona, eh, por eso es tan importante entender esto, porque así es como funcionamos. Hay órganos o tejidos mesodérmicos nuevos, zonas del cuerpo donde la activación es solo de forma local, ojo, nariz, costilla, arteria, y hay excepciones en esta capa embrionaria donde no se aplica lo local, corteza renal, vaso, miocardio, ovarios, testículos. Estas son excepciones que después cuando los veamos vamos a ver cómo es la excepción. Entonces, ¿qué pasa con el proceso de atrofia durante la fase activa y su reversión en la fase post-conflicto? Eh, post-conflicto, A y B. En la normotonía se produce constantemente una renovación celular. Esto es lo que yo les decía, por eso es tan importante descansar. De tejido y órganos de nuestro cuerpo se produce constantemente una renovación celular. Las células tienen una etapa, mueren, vuelven a generarse. Esto es un proceso que requiere que se le deje actuar.
de forma ordenada y programada genéticamente. No necesitamos dar la orden. Esto cada día ocurre que se va regenerando nuestro órgano y tejido. Proceso mediante el cual se regula el mantenimiento, desarrollo y crecimiento de los tejidos orgánicos. Todas las células de nuestro cuerpo tienen un tiempo de vida preciso que al terminarse provoca su muerte o apoptosis para luego ser transportada por el torrente sanguíneo, venoso y expulsados como desecho a nuestro cuerpo mediante la excreción renal e intestinal. En la fase activa de los órganos del mesodermo nuevo, el proceso de atrofia consiste en la disminución o detención del proceso de renovación celular. Y ahí, con estos shock biológico y todo, terminamos produciendo, un ejemplo aquí, vimos cómo son las células óseas, entonces no se alcanzan a reparar y empiezan a quedar. El trabajo de reparación mal hecho. ¿Por qué? Porque no logramos descansar, no dejamos el cuerpo que haga lo que tiene que hacer en su fase de reparación. Si este proceso ocurre en un órgano compacto y duro como el hueso, lo que se evidencia es el surgimiento de zonas huecas, ¿ves? La osteoporosis, pudiendo llegar a la destrucción total o desintegración. Entonces, ¿hay un conflicto específico de temas de huesos, de osteoporosis? Sí, pero también tiene que ver con esto general de estar en permanente conflicto. Entonces, se acortan los telómetros, pero también se acortan todos los tejidos y órganos de nuestro cuerpo a no hacer la reparación celular que tenemos que hacer, que ya está programada genéticamente. Súper interesante, ¿eh? Si este proceso ocurre en órganos menos compactos o blandos, lo que se observa es una reducción de su masa, se va atrofiando. Los músculos, riñones o varios testículos, ¿vale? Estoy con el permanente estrés. Y las dos últimas diapositivas, miren, hay irregularidades que se dan en la columna vertebral eh, durante este proceso de crecimiento que se puede dar dentro del vientre cuando las mamás pasan mucho estrés, etcétera. ¿Puede afectar al crecimiento del pequeño? Sí. Y en los primeros años de vida, la persona se siente desvalorizada, no apta, se activa el conflicto que implica alguna zona de la columna vertebral y en vez de producirse el proceso de atrofia, lo que ocurrirá es una diferencia de desarrollo con respecto al resto de la columna. Entonces se van a dar deformaciones que no necesariamente son sin dolor, conocidas como la escoliosis. Entonces aquí de lado tenemos una columna normal, aquí tenemos desviación por escoliosis, lordosis, cifosis, eh, y en los temas de columna como más grandes tienen que ver con el tema de desvalorización. ¿Sí? El tejido sensible del mesodermo nuevo tiene cierta sensibilidad por sí mismo, pero los dolores más fuertes se van a producir en el ectodermo, en los tejidos ectodérmicos, que es lo que veremos a continuación. Tejidos como el adiposo y los cartílagos tienen poca sensibilidad. No nos damos cuenta cómo se va produciendo el desgaste. Otros tejidos como músculos, tendones, ganglios linfáticos y vasos son más sensibles. Los del tejido mesodermo nuevo secretan de forma exocrina sustancias conocidas como mediadores del dolor que provocan el dolor, la inflamación después de una lesión, trauma. En la fase postconflicto A, algunos de ellos son la prostaglandina, histamina y sustancia P. Entonces, aquí hacen una mención dice aquí abajito, puede haber dolor causado por el contacto con los nervios. ¿En qué situaciones? En los momentos en que hay inflamación provocado por los mediadores del dolor, que son los que acabamos de mencionar, comprensión mecánica al efectuar movimientos bruscos, la ciática, estiramiento del periósteo. Entonces, aquí van hablando cuando en la introducción, por ahí por el PDF 8 o 9, se habla específicamente de diferentes tipos de medicamentos
que esta escuela, no sabría decir si el doctor Hammer ya hacía mención, pero seguramente sí, que hay medicamentos que no se está en contra porque no cortan procesos. Eh, entonces, por ejemplo, el ibuprofeno, si bien no es bueno tomarlo de forma permanente porque produce daños hepáticos grandes, no están en contra para poder eh, aliviar los dolores que deja un esguince, un desgarro, etcétera, etcétera. Se tomen un paracetamol o un ibuprofeno, no se está en contra de esto, pero nosotros que tenemos imanes, podemos poner imanes en negro en la zona y yo me he curado de 15 y me he calmado el dolor solo con imanes. Entonces, si bien aquí no es que yo lo recomiende, pero sí en fidelidad eh, a las personas que no tienen imanes, eh, es bueno saber qué lugar ocupan. Entonces, es bueno esta conciencia que el dolor es un recurso que debe ser respetado y no combatido. O sea, que te duela, aquí te dicen que, eh, aparte de ese dicho que dice signo de que estás vivo, es un indicador de que es una utilidad biológica, ya que es una advertencia de la naturaleza que la zona se está reconstruyendo y no debe moverse. Entonces, te duele, deja que el cuerpo vaya reparando hasta que termine de estar bien. Debe dejarse quieta para facilitar una correcta y óptima reconstrucción, pero también es verdad que hay drogas que las drogas son herramientas muy cómodas que simplifican nuestras vidas. Entonces, estos dolores pueden ser reducidos mediante prescripción por un médico y aquí hay diferentes tipos de antiinflamatorios, antibióticos, antihistamina. Sin embargo, dicen que en fase activa del órgano ectodérmico, eh, hay momentos en que te los tomas que te pueden hacer efecto y hay momentos en que te los tomas y no te va a hacer mucho efecto. Y insiste en que, por ejemplo, un ibuprofeno no tan alto como de 600 más un paracetamol, estos dos juntos pueden llegar a aliviar en momentos así como de mucho dolor. El analgésico más eficaz para el postconflicto doloroso es la combinación, aquí ven lo que acabo de decir, ibuprofeno y paracetamol, mientras que otros medicamentos como aspirina o paracetamol tomadas solo son poco eficaces. La flecha de roca indica la combinación de ingredientes activos y su efectividad para activar dolores excesivos y debilitantes durante el postconflicto profundo, con especial atención en dolores de muela, esguince y distensión. ¿Ya? Entonces, si tienen imanes, ocupen el imán en negativo hacia la piel o negro hacia la piel. Si no tienen imanes, con la conciencia de que el dolor le está diciendo algo, pueden tomar algo para aliviarlo, claro, no se está en contra. Y esto es lo último que vemos ahora, que puede haber una compresión mecánica de los nervios. eh, si hay una zona corporal donde está ocurriendo la reconstrucción de tejido, con hinchazón y calor que irradia y hay una inflamación, puede ocurrir la comprensión mecánica de algún nervio. Entonces, ejemplos de esto, el trigémino, que sabemos que hay personas que se lo pasan fatal, esto tiene un código de activación que hay que trabajar, y los nervios faciales es por la reconstrucción de huesos del cráneo. Aquí puede haber un tema de desvalorización intelectual o profesional. Nervio trigémino, desvalorización intelectual o profesional. La compresión de nervios occipitales produce dolor en la parte posterior de la cabeza por la reconstrucción de las vértebras C1 y 2, que tiene que ver con no estar a la altura intelectual o profesional. Ahí tienen algún motivo de dolor que pueden preguntar si puede venir de temas de vértebra. La comprensión de uno de los nervios faciales, producto del dolor en el frente de la cabeza por la reconstrucción de zonas del ojo relacionadas con rupturas del contacto visual.
Durante la reconstrucción de vértebra, las que tenían que ver, ven, no me lo sé de memoria, pero aquí había algo, tiene que ver como con lo que te sostiene. Si hay mucha hinchazón, se puede comprimir el nervio ciático y sentir el dolor desde la parte inferior de la espalda, la cadera o el glúteo. Y aquí nos dicen el conflicto, pero ya lo tenemos un poquito más arriba. A medida que la compresión se reduce, disminuye el dolor. En estos casos, un medicamento simpático tónico es de gran ayuda para desinflamar la zona. Entonces, hay medicamentos que tienen que ver con la fase, que ayudan en la fase activa de simpaticotonía y hay otros que ayudan para adormecer, para ayudar en la parte de vagotonía. El nervio puede doler por su propia. Entonces ustedes pueden preguntar, ¿este medicamento me va a ayudar? Puede ser que no tienen ni idea qué es simpático, tónico, pero pueden preguntar, ¿esto me ayuda o no me ayuda? Y contesta, yo esto sí lo pregunto mucho. El nervio puede doler por su propia activación, neuralgia, y el dolor es de todo el nervio desde su inicio hasta el final. En estos casos los medicamentos simpaticotónicos no ayudan, sino que puede ocurrir lo contrario y incrementan el dolor. Ojo, miren, el nervio ciático duele todo el nervio. Listo, fin. Eh, ya la próxima semana seguiremos con más temas, a ver si lográramos hacer el mesodermo nuevo con unas 3 clases y unas 3 con el otro y ya vamos cerrando este añito de profundización. No sé si hay alguien que tiene algún comentario o quiere preguntar alguna cosita. ¿Todo bien? Hoy día había harta información así espesa, pero en esto de poder ir relacionando y saber que existe. No necesito saberme de memoria los medicamentos, pero sí sé que se puede preguntar si va a ayudar o no va a ayudar. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una fase activa y otra no, que el medicamento sí va a hacer efecto y en otra va a aumentar el dolor. O sea que nos vamos quedando con cositas que siempre pueden repasar. Nos quedamos, después viene el PDF 27, entonces si quieren repasar el 25 y 26 en su casa, sin problema. Ya pues chiquillas, siempre es un placer vernos. Cualquier cosita que necesiten lo ponen en el grupo y les voy a compartir junto con la grabación, lo de la vértebra que está genial, genial. Un besito y muy buena semana. Felices fiestas por México y por Chile que viene la fiesta. Gracias. Tiki, tiki, Bye. tiki. Besito.